Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Disculpen la demora. Vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy. ¿Qué tal? Antes de comenzar, no sé si hay alguna duda, pregunta, consulta sobre lo que hemos visto el día de ayer para entrar de frente a nuestro tema. Buenas noches, todo bien, profesor. Muchas gracias, estimado. A ver, vamos a ver los comentarios por acá. Ok, de momento, nada. Bien. Vamos a ver hoy el día la conexión o la forma de importar datos. La clase pasada ya mostramos cómo exportar a Excel. Vamos a ver hoy principalmente estos formatos de importar y exportar, pero consumiendo una base local de SQL. Para ello, a ver, ustedes me habían comentado que ya habían llevado un módulo de SQL Server, ¿correcto? Que ya podíamos usar, por ejemplo, una sentencia select from, una sentencia select from where, por ejemplo, y demás. Entonces, SQL Server es un tipo de SQL. SQL, así a secas, es una familia de lenguajes y también, pues, de motores de bases de datos. Tenemos SQLite, digamos como la versión más ligera, más simple, que demanda menos procesos de instalación. Tenemos a SQL Server como el producto más usado en áreas de BI, ¿no? Comercialmente es quien tiene más presencia y en donde, pues, en las entrevistas de trabajo, revisión de currículums es donde, pues, se tiene un poco más de peso, ¿no? Pero no es el único. También tenemos por acá SQL Postgre, no, perdón, PostgreSQL, que es para proyectos un poquito más grandes que necesiten, pues, bases de datos pesadas. Entonces, en conclusión, hay muchos tipos de SQL, muchísimos tipos de SQL. Por acá, uno más que me falta es MySQL o MySQL, que también es infaltable, pero todos estos son los motores de bases de datos. Todos estos de acá son motores de bases de datos, ¿ok? Son los lugares en donde se almacenan los datos. Y todos, salvo SQLite, van a requerir un servidor. SQLite es más como un archivo multihojas. Es como si, así como tú guardas varias hojas o varias tablas en un solo documento Excel, lo mismo le pasa a SQLite. Es un entorno SQL. Puedes hacer queries, vistas, filtros, etcétera, pero no necesitas un servidor como sí lo vas a necesitar para SQL Server, para Postgre, para MySQL. Ahora, aparte del motor, tenemos, pues, al gestor de dicha base. Tiene varios nombres, pero, por ejemplo, para SQL Server, es SQL Management Studio, que es este logo de acá, con fondo morado, azul, que seguramente ya lo habrán visto el módulo pasado y les habrán explicado esta diferencia, por eso no me estoy explayando mucho. Para SQL, para MySQL, se usa MySQL Workbench, creo que se pronuncia de otra manera, pero la cuestión es que cada uno tiene su propia herramienta para gestionar esa base de datos. SQLite, por ejemplo,
tiene lo que es DB Browser. Por SQLite, que es este icono de acá. Y así, Postgre tiene pgadmin también, por ejemplo. Entonces, algo que hace especial SQLite, aparte de no requerir un servidor y de ser pues una herramienta bastante buena cuando uno está comenzando, ¿ok? Cuando uno tiene un nivel básico, digamos, de SQL, o está comenzando en programación o va a trabajar en proyectos locales, es mejor comenzar con SQLite. Y SQLite ya está integrado con Python. Cada vez que ustedes se han instalado Python en su PC, sin saberlo, se han instalado también SQLite. En la práctica, SQLite está presente, por ejemplo, en aplicaciones móviles. Cuando hay que levantar una pequeña base de datos, pues hay este SQLite. Podría soportar cientos de miles de registros tranquilamente, pero su parte light, su parte pequeña, digamos, es en su complejidad. Por ejemplo, no acepta o no trabaja, mejor dicho, con formatos de fecha. Si tienes fechas, lo almacenas más como texto. Y algunas funciones de SQL Server no están allí. ¿Ok? Pero en todo este mundo amplio de SQL, que todavía faltan muchos más, SQLite es una buena herramienta para comenzar y ya está integrada con Python. Ahora, eso no quiere decir que Python no pueda trabajar con las otras herramientas. Python puede trabajar con SQLite con el paquete del mismo nombre, SQLite. ¿Ok? Pero si tú tienes Python o estás aprendiendo Python y quieres trabajar con Postgre, MySQL, SQL Server y también con este último, tenemos que trabajar con SQL Alchemy. Esa herramienta de acá. SQL Alchemy es como el puente que tú usas desde Python para conectarte a las diferentes bases de datos. Es como un estándar. Por eso la clase pasada yo les decía, por favor, ese código que ven ahí, ignórenlo, porque ese código está trabajando con el paquete SQLite 3. Y la idea es que hoy, si bien vamos a trabajar con una base en SQLite, podamos hacerlo desde SQL Alchemy, que es el paquete que les va a servir pues para los otros formatos. De hecho, yo cuando doy mi clase de SQL uso tanto SQLite para los nuevos como SQL Server para los que ya tienen cierta experiencia, ¿no? Pero por obvias razones no podemos entrar a la profundización de cómo instalar SQL Server y todo lo demás. Pero sí, tranquilamente puedo usar SQL Alchemy para SQLite en este documento de Jupyter, descargarlo automáticamente y también, creo que si nos da tiempo, puedo conectarme a mi base de datos de SQL Server empleando también SQL Alchemy, pero ya en local. ¿Ok? Así es que de eso trata la clase el día de hoy. Vamos a ver pues cómo traer información, qué procesamiento vamos a hacer y acá les había compartido también un pequeño diagrama relacional. Es una base sencilla para poder practicar que tiene 3 tablas. A ver, para calentar, ¿cuál sería nuestra tabla de hechos en este diagrama y cuáles serían nuestras tablas de dimensiones? ¿Se refiere a la tabla principal? La tabla de hechos sería la tabla de ventas y las Muy tablas de bien. dimensiones serían clientes y productos. Perfecto. Sí, también, estimado, es la tabla, también se le considera tabla principal, pero bueno, hechos viene a la referencia de que es la que se va a estar llenando constantemente, ¿no? Y los clientes y los productos son las tablas de dimensiones, porque aquí se va detallando lo que no es necesario detallar en las ventas. Ahí tenemos nuestras
dimensión, ¿no? Tabla de detalles. Ok. Este código que está aquí, bueno, lo usaba, como les decía, en otro contexto. Voy a ocultarlo mejor así en formato texto. Para, mejor ajá. Y ya está. Pues lo dejo ahí para los curiosos que quieran saber cómo trabajar con SQLite 3, pero lo mejor es trabajarlo con SQL Alchemy. ¿Ok? Lo mejor es trabajar estos casos con SQL Alchemy. Bien, vamos a poner por acá SQL Alchemy. Siempre que trabajemos con datos, ya desde esta clase, bueno, la clase pasada, siempre vamos a tener que usar sí o sí pandas. No podemos tener datos tabulados en nuestro entorno si es que no lo hacemos con pandas. Ahora, de SQL Alchemy, en un principio, vamos a necesitar solamente una función. ¿Ok? Solamente una función. Y esta función viene siendo la función de create engine, es decir, crear la conexión. Necesitamos nosotros crear la conexión. Vamos a decir por acá de SQL Alchemy, importame el create engine. Ahora, profesor, ¿de dónde vamos a traer esta BDD SQLite, ¿no? Que les estoy comentando, con la cual vamos a comenzar? Y esta yo la tengo publicada en mi GitHub. Obviamente no lo vamos a descargar manualmente. Vamos a decir por acá un subtítulo. Descargar base de datos SQLite. Y para eso necesitamos el paquete request. Direccionarlo a este enlace. Este paquete request es bastante potente porque se usa para otros temas muy interesantes, como por ejemplo el uso, ¿no?, de APIs. O sea, hacer consultas con APIs claro, hacer consultas por APIs, requerimientos se puede hacer con el paquete request, pero eso ya es otro tema muy aparte. Sí, sigue adelante, estimado. No logro escuchar bien el micro, no sé si es mi audio o del otro lado. Vamos a quitar esto de acá. A ver, vamos por acá. SQL Management Studio, correcto. ¿Se puede también con MongoDB y Spark? Sí, sí se puede también con MongoDB y Spark. En un ambiente Mac, ¿cuál sería el nativo? Uy, ya, estimado Julio, ahí sí me agarraste. Entendería que con Python, no, pero claro, ¿no? SQL Management es Microsoft. No he trabajado en ese contexto, estimado Julio. No he sido en ese contexto, estimado Julio, disculpa. Pero si te refieres al nativo de base de datos de Python, es claro, la base de SQLite está anclado a Python. O sea, desde que tú te instalas Python ya tienes SQLite. Indistintamente de dónde te hayas instalando, ya sea Microsoft, ya sea Windows, Mac, siempre que esté Python va a estar pues SQLite. Entonces,
En esta parte de acá, lo único que se está haciendo es usando el paquete request para descargar un archivo .db que está en GitHub. O sea que es un archivo público. ¿Ok? No es web scraping, no es que estamos pues sacando datos de un lugar que no se puede. Es un lugar público y request lo que está haciendo es llevarlo acá. Y el documento se llama ventas-práctica.db. ¿Sí, Wilton? Profe, ¿puede explicar, por favor, o volver a explicar qué es lo que hace la línea que sigue al import pandas, el from SQL al SQL al Chemi? ¿Qué es lo que hace esa línea, por favor? Disculpen, estaba con el micro apagado. Sí, claro. Bueno, lo de pandas ya lo comentamos en la clase pasada. Acá estamos diciendo del paquete SQL Alchemy. SQL Alchemy tiene muchas funciones, muchos métodos. Estamos trayendo la función Create Engine. ¿Para qué? Porque este Create Engine es un conector entre el entorno de Python y la base de datos de SQL que tú vas a querer. Entonces, no importa si es que tú te quieres conectar a un SQL Server, a un MySQL, a un SQLite. Siempre vas a usar la función Create Engine. Es como un túnel que estás poniendo entre la base de datos, donde están los datos, y tu entorno de Python. ¿Ok, estimado? Ese es lo que implica el Create Engine. Estamos creando la conexión. Eso quiere decir de que para cualquier clase de proyecto que necesitemos importar datos de una base de datos, vamos a utilizar esta línea específicamente, sí o sí. Correcto, eso es siempre. Para importar y para cargar también. O para manipular la base de datos, siempre que tengas los permisos, puedes también mandar sentencias SQL como truncate o drop, por ejemplo. Ok, gracias. Profe, tengo una pregunta. Buenas Sí, noches. buenas noches. Una consulta con respecto al código que usted mandó para importar la información de SQL, o sea, de from SQL Academy, import create engine. Mi Ujú. pregunta es, ¿esta misma función se puede utilizar para información de, por ejemplo, Kaggle o hacer web scraping o eso ya sería otra sentencia? No, totalmente sería otra sentencia. Create Engine es solamente para bases de datos relacionales. Ah, eso cuando ya tienes, por ejemplo, tienes el archivo .bd. No solamente eso, puede ser que en tu trabajo tengan un servidor SQL Server y tú puedes conectarte a esa base de datos SQL Server, como si fuera el SQL Management. Más que todo para conectarme al entorno donde está la base de datos original. Claro, así como tú haces tu query en SQL Management, ese mismo query puedes colocarlo en Python y el resultado que te hubiera salido en SQL Management o en SQL MySQL Word, en fin, en el software de gestión de base de datos, ese resultado ya te aparece en Python como un data frame. O sea, no lo tienes que guardar o hacer control C ni nada por el estilo. O sea, ya no tendría la necesidad de hacer la misma sentencia, pero en el lenguaje Python. Simplemente porque ya está interconectada la base de datos con el entorno Python. O sea, toda la query que pueda hacer en SQL se va a ver reflejado en Python. Correcto, va a aparecer en Python en formato data frame. Ok, ok. Listo, gracias, profe. Y profe, una consulta, también va a explicar cómo importar, por ejemplo, de otras fuentes, como por ejemplo Kaggle o ¿cómo se llama? Para hacer tipo web scraping.
Me gustaría, estimado, pero el tiempo creo que no nos va a poder alcanzar, pero sí les podría compartir algunos documentos donde se descarga datos del BCR o se usan datos también de fuentes públicas, ¿no? Gracias, profe. De nada, de nada. Profesor, una consultita. Sí, ¿Eso también nos va a permitir conectarnos con Postgres? claro. Vas a poder trabajar con cualquier base de datos. Como les digo, yo voy a hacer un ejemplo más adelante. O sea, ahorita lo voy a explicar con SQLite para que pueda ser reproducible para toda la clase. Pero entendiendo que no necesariamente todos tienen un servidor local de SQL Server, al final voy a replicar los ejemplos que estoy haciendo, pero con mi base de SQL Server. Pero ya toda la explicación principal que ustedes puedan reproducir va a ser con SQLite. Y también vas a poder conectarte a Postgre. Tengo también uso de estos proyectos, pero ya en temas de trabajo que no les puedo compartir porque es información sensible, pero sí funciona para Postgre también. Ya, muchas gracias. De nada, de nada, de nada. Confíen. SQL Alchemy funciona para toda base de datos relacional, ¿no? Por eso es que mucho hincapié en que en lugar de hacer la clase con SQLite, hacerlo mejor con SQL Alchemy. Bien, vamos por acá entonces. Vamos por acá. Ok, resumiendo nuevamente esto, al hacer clic acá, lo único que pasa es que se ha descargado este documento. Ok, se ha descargado el documento ventas-práctica. Nada más, para eso ha servido ese código, para que no tengan que ustedes subirlo manualmente. Bien, esto acá lo voy a... A ver. Eso lo voy a ocultar. Vamos a ocultar esto y ya para los curiosos que quieran revisarlo, pues bienvenido sea. Vamos a decir por acá conexión. Bien, entonces, vamos a hacer primeramente el uso de este Create Engine. Vamos a decir por acá que vamos a crear nuestro engine con esta conexión. Bueno, ahí ya la IA intenta ayudarme. Como el formato SQLite es bastante directo, en este momento nuestra cadena de conexión, nuestra conexión va a ser bastante rápida, porque le estamos diciendo, oye, el formato de SQL es SQLite y lo vas a encontrar aquí. Más adelante, cuando replique esto con SQL Server, la cadena de conexión va a ser más grande, ¿de acuerdo? Va a tomar más caracteres, pero eso yo les explicaremos más adelante cuando hayamos mostrado la conexión. Entonces, con esto ya tenemos lo que es el engine, la conexión a nuestra base de datos. Así es que podemos usar la función de pandas, read-sql-query. Es decir, quiero leer de SQL un query, una consulta. Aquí vas a necesitar dos argumentos. El primer argumento va a ser el query que tú quisieras realizar. A ver, ¿quién me deja en los comentarios? Si yo les digo, esta es mi pequeña base, un query que podríamos realizar sobre alguna de estas tablas. A ver, así el más simple que podamos elegir. Si quieren, no le pongan filtro. Necesitamos una sentencia SQL. Vamos a revisar por acá. Ingeniero, para acceder a base de SQL hay que alojarle un repositorio como GitHub. Ha sido un camino que he tomado para poder hacer que ustedes puedan reproducir este ejemplo en clase. Todo lo que voy a hacer hoy en este documento, ustedes lo van a poder replicar igualito. Pero puedes elegir otras formas. Pero GitHub es la opción más rápida, digamos, si es que la información no es sensible y no tienes que almacenar.
Lo ideal sería que tengas, si es que es información sensible, tu propia base de datos, por ejemplo, en Postgres, y de esa manera accedes, ¿no? Desde SQL al Chemi. De hecho, hay Profe, servicios, ¿sí? más que todo, el GitHub serviría prácticamente como para presentar tus proyectos en caso de que alguna empresa requiriera alguna información tuya previa, ¿no? Claro, es tu portafolio de proyectos. Claro, pero a diferencia de Kaggle, ¿cuál podría ser? Ah, no te entendí, estimado, disculpa. Porque yo he visto que en Kaggle también se puede subir tu portafolio. Claro, la diferencia es que GitHub es un poco, a ver, ya, cerramos este primer ejemplo y te comento cuál es la diferencia y para qué sirve uno y lo otro. Ya, vamos a poner acá una sentencia. Por ejemplo, quiero consultar la tabla clientes. Entonces yo digo por acá, select from clientes. Eso es una sentencia SQL. ¿Ok? Punto y coma. Y por acá yo le voy a decir, vas a aplicar esta sentencia SQL sobre esta tabla, o perdón, sobre esta base de datos. Y ahí te salen los datos que tú estás pidiendo en formato SQL. Por ejemplo, tú quieres a los clientes, pero a los clientes que son de la ciudad, no sé, por acá elijo Cusco, por ejemplo, ¿no? Entonces, extiendes tu query y dices por acá, where ciudad es igual a Cusco. Toda sentencia que hayas aprendido en SQL lo puedes aplicar acá. Y de esa manera, tú usas pandas para recibir la información, pero SQL al Chemi para conectarte a dicha base. ¿Ok? De esa manera nosotros integramos Python y SQL. Tú tienes que hacer un reporte, entonces pues lo vas a hacer de esta manera. Vas a lograrlo por este medio. Y luego puedes armar tu pequeño proyecto en donde el usuario coloca, por ejemplo, los parámetros del filtro y se le exporta automáticamente ese reporte. A ver, acá lo vamos a llamar esto consulta. Y de esa manera, la tabla consulta es un data frame, como los que hemos visto en la clase pasada, con todos sus atributos, pero ya trabajados, ya provenidos de SQL. Por ejemplo, si solo te interesa nombre, apellido y edad, entonces vas a decir acá en tu query, nombres, apellidos, edad. Y bueno, por acá, hit, para poder ver, ¿no? De esa manera vamos combinando ambas herramientas. A ver. Bien, ahora, de forma rápida, porque entiendo que es una pregunta direccionada a algo muy delicado que es la construcción del portafolio. A ver, ¿para qué sirve cada uno? Kaggle. Kaggle es una plataforma donde se suben, como bien dicen, proyectos de ciencia de datos, análisis exploratorios, construcción de modelos, validación de métricas, en fin, tú pones ahí todo lo que puedes hacer, digamos, dentro de la rama profesional o del mundo de datos. Pero también existe GitHub. Entonces, al profesor, al final, ¿cuál de las dos, en cuál de las dos pongo mis proyectos? Y la respuesta es en ambas. Si tú quieres un perfil más data analysis o data analytics, analista de datos, entonces Kaggle va a ser suficiente. Pero si tú quieres un perfil más técnico de desarrollo, ya sea sobre machine learning, base de datos, en fin, proyectos más grandes, ya para no darle tanta vuelta, entonces te conviene más colocar tus proyectos en GitHub y obviamente también en Kaggle, sobre todo los que son proyectos de corte analítico, ¿ok? De corte analítico, de selección de variables, optimización de algún precio que hayas trabajado, algo que haya generado valor y que pueda traducirse en imágenes.
Kaggle es para que los usuarios o las empresas lo vean. Ahora, ¿por qué les digo GitHub? Porque GitHub se puede interconectar con otros servicios. Justamente más adelante van a tener un módulo de una herramienta llamada Streamlit, y Streamlit, por ejemplo, se conecta con GitHub. Un proyecto en Streamlit es básicamente una aplicación web. Y esa aplicación web tú no la vas a subir directamente a Streamlit. Tú primero la subes a GitHub en un repositorio y de GitHub Streamlit lo toma. Lo que me estaban preguntando hace un rato, ¿no, profesor? Postgre. Bueno, hay servicios como el que estoy mostrando acá en pantalla, que es el servicio de render, para que tú puedas tener tu propia página, perdón, tu propia base de datos en la nube, y esta base de datos en la nube es formato Postgre. Te cuesta aproximadamente unos 6 o 7 dólares al mes, o sea, no es mucho tampoco. Y nuevamente, este servicio o esta base, también si tú tienes un proyecto de página web, un proyecto, en fin, de APIs, ¿no?, de desarrollo, lo puedes subir acá, pero nuevamente tiene que estar almacenado en GitHub. Entonces, si tú quieres tener un perfil más duro en lo que respecta a ciencia de datos, programación, automatización, etcétera, inteligencia artificial, pues sí o sí necesitas un GitHub. Y claro, algunos proyectos o análisis que sean más visuales, que presenten más gráficas, sería recomendable que lo lleves a Kaggle. Y ambos, no ambos espacios, ambos perfiles, pues lo colocas en tu CV para que quien revise pueda evidenciar que efectivamente tienes esas capacidades y experiencia. ¿Ok? Entonces, ese es el rol que cumple cada uno. Kaggle es más como una red social. Más o menos, porque hay competencias, hay premios, hay muchas métricas detrás de cada uno, pero GitHub es mucho más para desarrollo, es mucho más serio. En fin, son complementarios. No estás para elegir entre uno y otro, sino para dedicarle tiempo a ambos. Ok, espero que eso les haya ayudado. Traen información al Python, pero sentencias como creación de funciones, procedimientos, entiendo que no, porque necesitas un lugar donde guardarlas. Ahora voy a esa parte, estimado John. Ok, entonces, señores, esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre GitHub y Kaggle. ¿Vale? Está bien, es importante crear nuestro portafolio de proyectos. Y bueno, les sugiero que averigüen un poquito más de ambas si es que por ahí tienen un poco más de curiosidad o dudas. Ahora, lo que me estaba diciendo por acá John, ¿no? Las consultas traen información. Es correcto, acá estamos trayendo información y podemos personalizar nuestra consulta, no de la forma en la cual, digamos, prefiramos. Ahora, no solamente es para hacer queries. A ver, acá vamos a armar un subtítulo. Vamos a decir por acá, consultas. También podemos mandar sentencias, por ejemplo, como los que mencionas, ¿no? Ojo, acorde, lo que va a mandar, si es que se puede o no, va a ser la base de datos. O sea, si se puede hacer, si tú lo puedes hacer en SQL Management, lo puedes hacer también con SQL Alchemy. Esa es la premisa. Porque finalmente SQL Management también está conectado al SQL Server. Ahora, vamos a crear una view. ¿Sí conocen o sí les mencionaron lo que es una view? ¿Me confirman, por favor? Si no, para no hacer un ejemplo que genere más confusión que certezas. Es una No, profe, vista primera rápida. vez que la escucho. Es una vista rápida, creo. Ok. Ya, una view es básicamente como una consulta que ya ha sido fijada, estandarizada. Ahorita les pongo un ejemplo. Para eso vamos a necesitar otra función de SQL Alchemy, que es la función text.
porque nos vamos a extender un poquito. Entonces, vamos a plantearlo así. Escenario 1. Imagínense, tenemos una consulta que es muy extensa. Por acá voy a colocarle 3 puntitos o 3 comillas para que de esa manera no se rompa el bloque de texto. Es decir, por acá, from, where y ya. Entonces, si yo ejecuto esto, mi consulta 2 se va a realizar. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, las consultas que estamos trabajando tienen varios filtros? Puede pasar eso también. Vamos a ver qué datos tenemos. Por ejemplo, acá, edad. Between. A ver, ¿qué pasó acá? Solo una. Between. Al principio solo una. Muchísimas gracias. Ujú. Ok, muchísimas gracias. A ver por acá. El campo después del and, edad. Uy, muchísimas gracias. A ver. Ante that, between. Y por acá, creo que sin paréntesis. Va a variar según el SQL. A ver. And. Existen funciones between también en otros lenguajes. Bueno, en fin. Supongamos que tenemos una consulta que es tan extensa que poco a poco se comienza a volver pesado tenerlo alojado ahí. A ver, por ejemplo, acá nos pide también la columna correo. Entonces, con el paso, ¿no?, de la complejidad, esto deja de ser cómodo. Y quizás queremos darle esta información a una persona, un practicante, un junior, pero que solamente conozca de la tabla que existe esto. No queremos que sepa que existen otros datos como DNI, segmento, ciudad, fecha de registro, etc. Cuando nos encontramos en esa situación, nosotros vamos a crear una vista. Y esa vista va a ser como la tabla que ya tenemos definida, ¿ok? La tabla que ya tenemos definida, pero de manera permanente. Vamos a decir por acá, por ejemplo, código de la view. Código de la view. ¿Cuál es la sentencia que le está dando paso a esta view? Es el query original más el código create view y acá le ponemos, ¿no? Vista clientes. Y luego mencionamos por acá, as, 2 puntos, y bueno, ahí la IA ya intuyó. Entonces, eso es una view. ¿Para qué nos sirve? Para que cuando el usuario consulte la tabla, repito, no se entere que existen los demás, ni tampoco se entere de qué filtro estamos usando. Entonces, este es el código que si yo lo ejecuto en la herramienta de desarrollo de SQL, pues se va a lograr, ¿no? Se va a lograr ejecutar. Pero acá es solamente un texto dentro de Python, nada más. Así es que para mandar esta sentencia y que se ejecute como si estaría ejecutándose en pgadmin, para que se ejecute como si se estaría ejecutando en SQL Management, vamos a usar por acá un contexto. Vamos a decir por acá, which create engine, hacemos una conexión temporal a la cual denominamos como con y mandamos
con la función ejecuta este código que lo hemos envuelto en un formato de texto SQL. Esta función text lo que va a hacer es eliminar estos saltos de línea que nosotros estamos viendo acá. No sé si pueden notarlo acá. Esto de acá, SQL no lo va a entender. No lo va a entender. Pero, como estamos envolviendo esto previamente en la función text, entonces ese text ya limpia la sentencia para que pueda ser entendida adecuadamente por SQL. Una vez hecho eso, venimos por acá. Vamos a decir consulta 3. Y ahora decimos select asterisco from y le ponemos, ¿no? Vista clientes. Ejecutamos y listo. No estamos ejecutando un query en específico. El usuario que está trayendo esta información desconoce los otros componentes de la tabla e inclusive desconoce el nombre de la tabla original y solamente conoce los filtros y columnas que le hemos puesto. Bien, no sé si queda claro hasta ahí, me confirman por favor. Profesor, una consulta. Cuando dice que las vistas, que hacer una vista es como que encapsulara el- la tabla o la consulta a la tabla para no saber qué otros campos más existen. Eso significaría que la creación de las vistas no debería estar dentro de este programa, entendería, ¿no? Debería estar por fuera, en otro módulo, porque si lo tienen acá adentro, alguien que sepa si sabría, oye, estás creando una vista apuntando a una tabla de clientes con estos campos nada más, y si sabe algo de SQL, podría reemplazar esos 3 o 4 atributos y hacer un select asterisco from clientes y manda todo, puede obtener todo el resultado de la tabla, ¿no? Por supuesto, o sea, la idea cuando se hacen estos procesos no es darle tu documento a la otra persona, sino por un correo le notificas, ¿no? Estimado tal, no estimado practicante, analista junior, por favor, todos los días o cada cierto tiempo, hace esta consulta y realiza este reporte o este proceso. Nunca le entregamos el código, solamente le decimos, busca dentro de la base de datos esto, y ya él pone todo lo demás, el select asterisco from y cualquier otro elemento que pueda requerir. Esta vista se está creando dentro de la base de datos SQL. Sí, acá está. Aquí están bien, lo voy a descargar y lo voy a trabajar en local con mi Python. Bueno, acá ya lo tengo varios, por eso ha tomado el valor 7, pero lo voy a cambiar de nombre, pues no, para quitarle este 7. A ver, vamos por acá. Vamos a decir por acá. Carpeta la voy a llamar BD. Y le voy a quitar ese nombre. Voy a abrir esta carpeta con VS Code. Ok, aunque podría funcionar igual sin VS Code. Y por acá voy a decir, ¿no? Open folder. Y ahí está. Ok, estoy tomando el documento que ha sido modificado. Ok, creo que he tenido que hacer un commit. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver qué tal nos va. Pero sí, se ha guardado en la base de datos. O sea, esto, el execute, es una ejecución tan válida como si tú lo hicieras acá.
como si tú lo hicieras acá. A ver. Bueno, estoy acá desde local. Vamos a colocar acá Connect SQLite y vamos a ver pues lo que encontramos. No voy a usar la otra función, simplemente voy a crear el engine. Y claro, a ver, ahí algo me está diciendo, claro, hay formas de hacer como una especie de commit, pero al mismo tiempo creo que no. A ver, ya. Ahí está. He descargado el documento y esta view que no existe, que no podría ser posible, eh, si es que yo reinicio esto, o sea, si es que volvemos a descargar de GitHub el documento, en GitHub no está esta view. Entonces, si ustedes entran y no ejecutan esto, esto les va a salir error porque les va a decir, oye, no existe una vista clientes. ¿De acuerdo? De esa manera se trabaja. Bien, no sé si hasta ahí queda claro o hay alguna duda, pregunta adicional. Podemos ya, pueden ir viendo que podríamos inclusive no hacer un pequeño programa en donde el usuario escriba determinado parámetro y se termina haciendo una consulta que le retorne un reporte o algún valor. Una pequeña aclaración, profe. Esto que estamos haciendo ahora, esta vista es para que un usuario que no tiene conocimiento en Python pueda revisar esta listita. Es primeramente para que el analista, el desarrollador que trabaja con Python pueda usar SQL o pueda simplificar su trabajo en SQL. Pero sí también podemos hacer, como les decía hace un minuto, un código Python que como en los primeros ejemplos le pregunte un dato al usuario o le diga, pues oye, tengo clientes de tales ciudades y que el usuario, sin saber código SQL, diga, ok, quiero tal ciudad. Y de esa manera se pueda colocar o puede extraer información sin saber Python y sin siquiera saber SQL. O sea, en el fondo es para que otra persona sin conocimiento pueda extraer información. Básicamente eso es lo que estamos haciendo. Podría ser uno de los usos, pero el uso principal es usar Python con SQL. Las aplicaciones son variadas. Puedes automatizar tus reportes, puedes cruzar información, etc. Ya, profe, me quedó clarito. Ok. Listo. Entonces, continuamos por este lado. ¿Están de acuerdo con el ejemplo? Voy a hacer uno tipo, como los que hemos hecho antes, con input, pero ese input pues va a terminar en la sentencia SQL sin que el usuario lo sepa. A ver, vamos a venir por acá entonces. A ver, lo voy a trabajar mejor acá primero. ¿Qué dato? ¿Qué datos tenemos? Tenemos el dato, ya, para seguir trabajando sobre la tabla clientes, ciudad, por ejemplo. ¿No? ¿Con qué código SQL podemos obtener los nombres únicos de la ciudad? ¿Se refiere al campo o una sentencia? Claro, ¿con qué sentencia SQL obtenemos la lista de nombres únicos de la ciudad? Comerciales distinct. Muy bien, perfecto, porque también sistemas distintos. Estimado John, la vista se guardó, sí, en la misma base, en la misma base de datos. Si estuvieras conectado a una base de datos SQL Server, se guarda en el servidor de forma permanente. En este caso es SQLite. Ya, vamos a usar por acá distinct. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. A ver, nuestro primer ejemplo del día, ejemplo 1. Desarrolle un código Python que extraiga los nombres de las ciudades en la tabla clientes y que le pregunte al usuario
de cuál de ellas desea conocer el detalle. Exporte dicho reporte a un Excel. Ahí está. Entonces, primeramente tenemos que identificar la tabla, perdón, los valores de ciudades. Entonces, primeramente, por lo que decimos ciudades, y para ello, bueno, ahí ya dejando la I. Select distinct ciudad from clientes. Y ahí lo tenemos. Ahora, este formato es pandas, así que tengo que acá yo mismo revisar si, por ejemplo, es viable usar el operador IN que hemos visto en la clase pasada. Acá yo digo Cusco y me dice que no. Por acá yo podría decir, por ejemplo, ciudades, entre corchetes, ciudad, porque ciudades es el nombre de una tabla con una sola columna. En cambio, ciudades, es, entre corchetes ciudad, estamos hablando recién ahí de la columna ciudad. Ok. Lo otro es el cambio de formato. Para que esto se pueda realizar, necesitamos cambiarlo de formato. A ver, por acá. To list. Y ahí lo tenemos. Entonces salió de SQL, se volvió pandas y de pandas lo mandamos a hacer lista. Y de ser lista a evaluar. Listo. Entonces, de esa manera nosotros vamos a obtener la lista de las ciudades únicas. Vamos a decir por acá L ciudades. Vamos a decirle por acá al usuario print bienvenido a la base de datos de clientes. Tenemos que elige una de las ciudades. Y luego por acá decimos, ¿no? For name in L ciudades. Y por acá diremos print. Quizás por acá una tabulación y un name. El nombre de la ciudad. De esa manera que le decimos bienvenido a la base de datos de ciudades, elige una ciudad y acá le decimos, ¿no? Ciudad es igual a input, ingresa el nombre de la ciudad /n. En caso a la persona se le ocurra colocar pura mayúscula o pura minúscula, ¿qué método usamos para limpiar ese texto? Pero Pero lower. Pero lower lo vuelve todo mayúscula, todo minúscula. En el SQL está mayúscula con minúscula. Sería capitalice. O title también podría ser. Hay que conocer el contexto. Si todas las ciudades no tienen espacios en sus nombres, podemos usar capitalice o title sin mayor diferencia. Ok, acá vamos a decir que elijo Cusco. Ahora, ¿cómo hago mi query? Vamos a decir acá, reporte ciudad. Y acá viene lo bueno. Vamos a decir acá, select from clientes. Select from clientes. Y aquí tenemos que definir en la sentencia nuestro filtro. From clientes, y acá vamos a decir dónde, o sea, where
ciudad igual, y acá le vamos a poner, acá siempre hay confusión, a ver, ciudad, vamos a llamarle esto mejor user ciudad, o sea, ciudad ingresada por el usuario. ¿Ok? Esta es la ciudad ingresada por el usuario. Esto es la columna ciudad. Y eso de acá es el parámetro ciudad. Le estoy poniendo este nombre a propósito para que no se confunda lo que es el nombre de la columna, el nombre ingresado por el usuario y el parámetro interno que se va a desarrollar acá dentro de este texto de SQL. Acá ya le voy poniendo la función text para que se formatee adecuadamente. Entonces, luego de indicar el engine, vamos a decir por acá, params, o sea, parámetros de la consulta, el parámetro ciudad del cual se hace mención en la consulta es, por si acaso, el valor que el usuario acaba de ingresar hace un momento. De esa manera ejecutamos y listo. Nos sale el reporte ciudad donde todos los registros son Cusco. A ver, en esa parte es donde suele haber confusión porque se repite varias veces un término con un nombre muy parecido. Vamos a tomar por acá. A ver, ustedes me dirán si es que se entendió o no se entendió o hay dudas. Vamos a mostrar acá. El nombre que... Sí, Profe, yo me confundí entre params ciudad y user ciudad. Todo eso me confundió. ok. Ya, no te preocupes, siempre pasa. Lo que el usuario ingresa por el input es lo que llamamos user ciudad. O sea, primero recibimos del usuario la ciudad que está seleccionando. Luego, vamos a SQL y en SQL vamos a aplicar un filtro sobre la columna ciudad. Esta ciudad de acá que se menciona es el nombre de la columna de la tabla. Esto es una columna en la tabla. Y el valor de filtro dentro de SQL es lo que llamamos param ciudad. O sea, param ciudad solamente va a existir en esta sentencia. No es un objeto Python. Param ciudad es un valor intermedio, lo que llamamos un parámetro, que tomará su valor más adelante. En este momento no se va a usar, pero se va a usar más adelante. De tal forma que todo este texto que está de color guinda, de color rojo, dice que necesita consumir un parámetro o un objeto, una información, un dato, un texto, que se llama param ciudad. Y recién acá, en el argumento parámetro, le decimos, por si acaso, este texto que tú estás necesitando, lo vas a encontrar acá, en el objeto que ingresó el usuario manualmente. ¿Ok? Así es. A ver, lo quiero consolidar en una secuencia. Vamos a decirlo así. Cuando la persona, el usuario, escribió Cusco, este dato primero fue user ciudad. Se alojó en este valor, ¿verdad? User ciudad. Este es un entorno. Esto está en el entorno Python. Luego, este user ciudad se colocó en el contexto de SQL con el nombre de param ciudad. Esto es la consulta SQL. Es el mismo dato, param ciudad. Y finalmente ese dato es el que se contrasta o se filtra en la columna ciudad.
Es por seguridad que se aplique esos parámetros. Params es una función de SQL. No, esto es esto de acá. A ver, lo voy a pintar de color naranja. Eso de acá es la función de pandas. Read-SQL. Y read-SQL tiene como argumentos el engine, el query y la lista de parámetros si es que la consulta lo está necesitando, como es en este caso. Por eso ahí ponemos no la homologación. El param-ciudad es el valor que el usuario ingresó anteriormente. Eso me queda claro. Param ciudad, le asigno los datos que tiene user ciudad, por decirle algo, Ajá. que es lo que yo entiendo. Pero params, ¿es una función o pertenece al panda? Es pandas. Ok, profe, ahí me quedó clarísimo. Perfecto. Sí. Muchas gracias por la pregunta. No, gracias a usted, profe. Muchas gracias por su paciencia. No se preocupe. Ok, por acá, ok, no hay dudas adicionales. Listo. De esa forma, si el usuario escribe Puno, escribe Tacna, escribe Trujillo, acá van a salir los respectivos datos. ¿Y con qué método vamos a poder exportarlo a Excel, por ejemplo? A ver, ¿con qué método exportamos Excel? Ya tenemos el resultado. La idea es que el usuario diga una ciudad y se le exporte un Excel. Excel y el Muy y, bien. y el nombre de la variable, no me acuerdo qué era, reporte. No, está muy bien. Y ahí podemos ponerle también el user ciudad, ¿no? Para que tenga ahí en su Excel el nombre de la ciudad que ha consultado. Y decimos acá index false. Entonces, a ver, corriéndolo por acá. El usuario ingresa a Cusco, se hace la consulta y aparece acá reporte-Cusco. Tu Excel también, tu Excel se tiene que poner, ¿no, profe? Correcto. El método es tu-excel. Y listo. A ver, vamos a probarlo acá en local. Vamos a probarlo acá en local. A ver, voy a construir el código, el script acá, solamente por conveniencia. Y lo voy a ejecutar como siempre he ejecutado todos los otros scripts. Archivo Python. Por acá pedimos, ¿no?, nuestra importación de paquetes. La conexión a la BD Create Engine. Y lo demás acá. Consultar las ciudades, eso siempre va a ser. Cambiarlo a formato lista. Uy, claro, acá yo debía haber puesto pues una condición while, ¿verdad? Debía haber dicho. Siempre que la ciudad que ha ingresado el usuario no esté dentro de la lista de ciudades, siempre que lo que está pidiendo es algo que no está, entonces debemos decir, ¿no? Ciudad no encontrada. Y le damos otra oportunidad para que ingrese el valor. A ver, según yo, ¿está bien así? No, sí está bien así. Ya. Entonces, por acá, siempre que la ciudad que me está pidiendo no está, pues te digo que ciudad no encontrada, capitaliza. Luego por acá hacemos el query con estos parámetros y decimos engine param ciudad, y al final un input. Encuentra el documento o encuentra el reporte y mencionamos esto de acá.
encuentra el documento en tal archivo. Fin del programa. Enter para cerrar. Ok, vamos a ver qué tal nos funciona. Vamos a decir por acá. Consulta clientes. Vamos a ejecutar por acá. Bienvenido a la base de datos de clientes. Elige una de las ciudades. Vamos a elegir mal, por ejemplo. Escribo Cusco con Z. Ciudad no encontrada. Ingrese el nombre de la ciudad. Ok, escribo Cusco todo con minúscula o mayúscula y se va a limpiar el dato. Encuentra el documento en reporte-Cusco XLSX. Fin del programa, enter para cerrar. Y ahí tenemos reporte Cusco que acaba de aparecer en este momento. Y ahí tenemos todo el reporte de clientes. ¿Podemos extender esto a números, fechas y demás? Por supuesto. Bien, señores. De esa manera es como alguien que no sepa SQL y Python puede hacer uso de Python y hacer encima una sentencia, o bueno, pedir una consulta SQL y obtener su reporte en Excel sin enterarse de qué pasó por todo eso. Bien, vamos a irnos, por favor, un breve receso de 5 minutos y volviendo vemos cómo conectarnos a una base de SQL Server. Profe, ese código que tenía en el local, ¿lo va a traspasar acá al normal? Sí, lo subo en este momento. A ver, vamos a guardar cambios en ambos. Ya, Gracias, ahí profe. les... 5 minutos. Sí, todavía no comienza a correr. Un segundo. Vamos por acá. Y ahí les coloco el database, el punto DB. Listo. Ahora sí. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. ¿Cómo declaro la variable? No se declara, estimado John. Break de 5 min. Dale. Volvemos en 5 minutos. Muy bien. Entonces, con este último ejemplo, ya vemos que podemos ir armando un programa. El usuario interactúa con el programa. Por ejemplo, acá puede escribir Tacna con T minúscula. Y aún así, el programa lo va a recibir porque estamos limpiando los datos con los métodos de texto que ya vimos anteriormente. Entonces, acá tenemos reporte-Tacna. Y de esa manera, pues, alguien que no sabe SQL ni Python puede acceder a esta información. Bien, ahora, todo esto lo hemos hecho y ha funcionado desde una base de datos de SQLite, ¿no? Un archivo .db. La diferencia fundamental cuando en lugar de un archivo SQLite empleemos otro formato, que es el formato, o el servicio de SQL Server, porque ya es un servidor de base de datos, va a ser la cadena de conexión. De allí lo mismo para un Postgre, lo mismo para un MySQL. El asunto va a ser la cadena de conexión. Así es que vamos a ver ahora cómo conectarnos a SQL Server. Voy a duplicar este archivo. Mejor lo duplico por fuera. Y vamos a decir por acá, Connect SQL Server. En ambos vamos a usar de la misma manera Pandas y el Create Engine. Ahí no va a variar. ¿Dónde va a variar? En la construcción de la cadena de conexión. Repito, esto va a ser lo mismo para, por ejemplo, SQL, MySQL o Postgre. ¿Okay? La construcción de la cadena de conexión es quizás a veces el dolor de cabeza cuando tenemos que trabajar, no conectando Python con SQL. Pero por lo general, si trabajas en una empresa grande que tiene su área de TI y todo ello, pues
no es descubrir la pólvora, ya está establecida y pues acorde también a tus credenciales. De hecho, cuando te habilitan el acceso a una base de datos de SQL Server, ya te pasan la cadena de conexión para copiar y pegar acá, básicamente. Es como un enlace. Pero bueno, vamos a explicar igual qué contiene. Tenemos que definir el nombre de un servidor. Ahorita lo voy a dejar así como que en blanco. Y por acá tiene que definir a qué database nos estamos dirigiendo. Como saben, un servidor puede tener varias bases de datos y esa base de datos a su vez puede tener varias tablas, ¿no? Ahí yo tengo varias DB, una de ellas las que justamente les pasé en formato de SQLite. Así es que necesitamos que Python pase por este mismo proceso, ¿no? Cuando me conecte acá, le di OK. A ver, voy a salir y volver a entrar. Cuando entramos, por ejemplo, por SQL Management, también nos estamos conectando a una instancia de base de datos. De la información que nos aparece acá, nos dice, este es el nombre de tu servidor. Listo. Y también tú ya conoces o ya te van a indicar cuál es la base de datos en donde se encuentran los datos a los cuales tienes acceso. Así como se nos hace completamente sentido presionar el botón Connect para poder acceder a las bases de datos que están acá, lo mismo va a pasar en el entorno de Python. Hay que decir cuál es nuestro servidor y a qué database nos queremos conectar. Ahora, acá viene lo bueno. Necesitamos la cadena de conexión. Esta cadena de conexión va a contener dos elementos. Vamos a abrirlo así. El primero va a ser algo que me comentaron en la clase pasada, que yo le digo que es como un puente, pero que tiene otro nombre, creo que es un driver, en donde vamos a decir que vamos a conectarnos a una base de SQL utilizando PyODBC. Este de acá es otro paquete de Python que han tenido que habérselo instalado, pero que les va a parecer un error también si es que intentan ejecutar y no tienen el paquete instalado. Así que se van a enterar. No se preocupen. Bueno, esta parte de acá, digamos, es lo que reemplazaría lo que acá abajo era solamente mencionar SQLite. ¿Ok? Acá tú dijiste SQLite, pero acá tienes que especificar todo esto. ¿Qué sigue después de esto? Doble slash y mencionamos el nombre del servidor slash el nombre del database. O sea, yo me estoy yendo vía SQL Server o para SQL Server con el paquete PyODBC hacia esta base de datos, hacia ese servidor y esta base de datos en específico. Así es como lo vamos a ir construyendo. Luego por acá vamos a mencionar, en mi caso, como vieron cuando me conecté por SQL Management, yo usé la autentificación de Windows. Por eso puedo hacer mención de Trusted Connection, con doble N, Connection. ¿Por qué? Porque ahí es mi usuario de Windows el que tiene permiso. Y tiende a pasar así la mayor parte de las veces cuando trabajas con un equipo de la empresa. Luego acá vas a colocar driver ODBC. Y bueno, esto puede variar según el formato, o perdón, según la versión de SQL que tengan. En este caso yo estoy usando la versión 17 por SQL Server. Ojalá que esté escribiéndolo bien. Si no, es una cadena, es un texto que lo googleas y te va a salir, digamos, la versión correcta. Pero básicamente aquí iría usuario y contraseña si es que
tuvieras no acceso por usuario y contraseña. En mi caso, tengo acceso por autentificación de Windows. Y bien. A ver, nuevamente voy a cerrar por acá porque no copié el nombre de mi servidor. Entonces, por ejemplo, acá te va a aparecer el nombre de tu servidor de base local si es que trabajas con un servidor propio. Yo voy a decir por acá, este es mi servidor, el valor que te aparece aquí. Y bueno, en mi caso uso la autentificación de Windows, ¿no? Así lo tengo configurado. Y voy a elegir uno de estos databases. Por acá voy a elegir ventas-práctica, que es creo que es la misma que les he mostrado en SQLite. Y acá vamos a decir ventas-práctica. Ejecutamos por acá. Ya, acá, ya, esta acá. Mire, ¿qué ha pasado acá? El /s tiene lo que se llama una interpretación en Python, así como el /n, el /t y demás. Entonces, para evitar que Python entienda o malentienda esto, vamos a colocar una R para que la lectura sea literal y no interprete que estamos haciendo tabulaciones o saltos de línea. Acá solamente estoy creando un texto, esencialmente esto es un texto, nada más. Y ahora sí voy a crear mi engine. ¿Ok? El Create Engine había sido solamente mencionar el nombre del archivo .db en SQLite. Pero ahora que ya estamos en ligas mayores con SQL Server, tenemos pues que extendernos un poquito más. No se preocupen si falló, vamos a ver qué pasó acá. A ver. ¿Qué me dice? CoolNote, SQL Chemi URL, tal. Ya, no me está aceptando. Ya, no pasó nada. Vamos a revisar acá. A ver. Desktop 3000 MI es el nombre de mi servidor, es el nombre de mi computadora. Y el SQL Express viene siendo el valor. Ahora, yo he puesto acá ventas-práctica. A ver. También tengo otra base de datos llamada finanzas. Una vez me había pasado que le había puesto un espacio al final y por eso nunca me agarraba esa conexión. Pero vale, acá ya está. Acá tengo mi F con string MSSQL más PyODBC. Hasta acá estamos bien. 2 puntos. Creo que ese es el problema. Ahora vamos a probar nuevamente por acá. Listo, ya está. Se dio. Entonces, con esto tenemos nuestro engine. ¿Ok? Con esto tenemos nuestro engine. Ahora estoy conectado a la base llamada finanzas. A ver, voy a poner ventas-práctica. Ventas-práctica. Quiero esta conexión. La conexión ya está. Y consulta. A ver. ¿Qué me dice por acá? No se identificó ningún controlador predeterminado. Uy, cambios descartados. A ver. Vamos a ver por acá. Voy a ver si es que este query me funciona de este lado porque sí tendría que pasar. Ya, ventas prácticas, ejecuto, ok. Ya, si es la BD y si es por acá también el valor. ¿Qué me puede estar faltando por acá? ¿Qué me puede estar faltando por acá? Estoy usando el engine
pd-sql-query. ¿Qué más me puede estar faltando? Acá están los slash. A ver, a ver, a ver. Ningún controlador, me dice. Profe, puede hacerle una conexión a Postgre, cualquier base que usted tenga, ya que lo trabajo con Postgre. Muchas gracias. Tengo una en la nube. De hecho, en la nube es más fácil trabajarlo porque en local pasa esto de las credenciales, pero el asunto es que si lo hago no les podría compartir el enlace, por ejemplo. Y como que sería también un sinsentido. Pero vale, voy a buscar la manera. Ok, a ver, vamos a ver por acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Cadena de conexión. Nuevamente. Tenemos nuestro server name. Ya, si no es esto de acá, porque casi siempre es esa expresión de aquí. Casi siempre ese es el problema. El slash que usamos y algún símbolo. Vamos a probar con esto. Ok, no me está recibiendo por acá. Nuevamente, MSSQL más PyODBC. Luego por acá está el server name, un slash normal y trusted connection, connection con doble N. Yes más driver igual ODBC más driver, acá, driver. Sí, porque acá está mencionando algo de un driver. Listo, ya, por fin. Parece raro, pero uno se acuerda de estas cosas con el paso del tiempo. Son palabras claves que se van repitiendo, ¿no? Y el driver. Ya. Entonces, de esa manera lo tenemos acá. Sí, no hay manera de hacer el ejemplo en Postgre sin exponer las verdaderas credenciales. Pero tengo clase de SQL en otro lado. Voy a armar ahí para la próxima clase, pero ya va a ser así algo rápido al inicio. Pero nuevamente, o sea, el trabajo va a estar acá. O sea, el trabajo, el esfuerzo va a estar aquí. Una vez hecho esto, haces tu SQL como siempre. Pero vale, voy a asumir el reto. Aparte que ya nos quedan pocas sesiones. No sería una mala idea, estimado Wilton, solamente que ChatGPT o bien te va a dar una respuesta muy, muy pronta y muy confiada de los foros. O sea, la programación es muy bueno, pero el detalle es que la respuesta adecuada va a depender de mi versión de SQL que yo tengo y del tipo de alfabeto que tengo en mi teclado. Y eso ChatGPT no lo sabe. Por eso es que más o menos voy tomando la costumbre de que estos detallitos no se los encargo mucho. Pero sí es bueno para saber cosas, ¿no? Que uno va aprendiendo. Pero ya está. Así es que no te preocupes, estimado Wilton, ya está la conexión. Entonces, en su caso, solamente van a tener que cambiar estos dos. Bueno, este de acá principalmente. El server name y el database, ¿no? La base de datos. De esta manera, acá obtenemos el mismo resultado. Miren, acá hay 800 filas y acá también hay 800 filas. Acá creo que se ve chiquito acá abajo en la parte inferior derecha. De esa manera, estamos conectando SQL Server con Python, ¿no? Con Postgre. Y podemos crear todo lo demás. Por ejemplo, acá puedo crear, sí, estimado John. Se necesita conectar descargar e instalar el driver también ahí. Entonces, por ejemplo, la sentencia que hicimos hace un rato sobre crear una view. Creo que este código en realidad pues no tiene nada de especial respecto de SQL.
O sea, se puede trabajar tanto en SQLite como en SQL Server. A ver, voy a crear una view primeramente en SQL Server. Y a esta view la voy a llamar clientes 2. Create view clientes 2. Y acá voy a tener un respectivo filtro. Y esta view que estoy creando, ¿dónde se guarda? En el servidor. Estoy modificando la base de datos, creando una view. Así es que por acá puedo hacer la consulta. Puedo decir acá consulta 4. Y acá diría, ¿no? Vista clientes 2. Ejecuto y me sale la vista que se fue definida en SQL Server. Ahora voy a definir una vista desde acá. Voy a decir, créate vista clientes 3. Acá voy a definir el código, el texto, y acá voy a hacer el envío de la sentencia, el execute. Repito, va a funcionar para cualquier proceso al que tu usuario tenga acceso. Es decir, si tú tienes acceso a consultar datos, pues puedes consultar datos. Si tienes acceso para eliminar registros, vas a poder eliminar registros. Bien, acá vamos a seleccionar Select From Vista Clientes 3. Uy, a ver, vamos a ver qué pasó por acá. Vista Clientes 3, creo que lo escribí mal. No, lo escribí bien. A ver. Me dice invalided name. Ya. Entonces, ¿a qué base estoy conectado? No, pero está bien porque he consultado la vista clientes 2. Ah, ya. Ya. A ver. Profe, si le agrega antes del nombre vista, le agrega dbo.vista y lo ejecuta. Ok. Vamos a ver por acá. No le está agarrando, a ver. Pero sí debería. Eso sí tengo que aclarar que o sea, sí he creado vistas desde SQL. Claro, no es lo que se estila, pero desde Python. Pero sí lo he hecho. Vamos a ver acá en Views. Acá está solamente vista y un bajo clientes 2. A ver, Create View, vista y un bajo clientes 3. Estas son las condiciones. Y no lo está haciendo. Claro, y estoy en la misma database. Y claro, está DBO, vista, clientes 2. Y si es a la otra vista. Ah, ya. Ya. Ah, no, pero Engine Connect. Está bien, el Engine. El Engine es el mismo que estoy usando todo este tiempo. El Engine, cadena de conexión. Ya. Ok, son cosas que pasan. Voy a revisarlo, pero de igual manera pueden notar que sí puedo consultar la información que ha sido modificada en SQL Server. Me parece raro. Me parece bastante raro no poder, que no se haya mandado o que no haya habido una respuesta. Porque sería válido que me digan, ¿no? No puedes crear una vista o no se ha logrado crear una vista. A ver. Bien, vamos a hacer esta parte entonces. Ok, de momento sí nos ha funcionado en SQLite y en SQL Server, bueno, no nos ha arrojado un error, pero sí sucede esto. Bueno,
Bien, entonces, de esa forma, toda vista, todo elemento puede ser usado, ¿ok? En SQL, por SQL Alchemy para Python. A veces yéndose a máster, funciona, profe. Claro, podría ser, ¿no? Que quizás el rol con el cual me estoy autentificando no sea el adecuado para eso. A ver, por acá. Bien, hasta ahí, señores, ¿alguna duda? Está súper Observen. claro, profe. Súper claro. Ok, ok, ok. Ya, vamos a ver por acá. Bueno, no creo que sea esto porque es una formalidad, pero la programación justamente se basa en eso, ¿no? En los commits. Ya, así era eso. Ah, su tanto tiempo ha pasado que... Bueno, trabajo más con Postgre, como les decía, pero ya no les puedo mostrar eso, al menos no esta clase. Voy a sacar sino una basecita así de prueba porque es barato. Obviamente es una base pequeña, pero cualquiera puede tener su base en Postgre por 6 o 7 dólares al mes más o menos. Ventas prácticas. Ya miren, de todo se aprende y eso enriquece también la clase, porque les pongo un contexto más realista. Ya, ¿por qué no se había creado la vista? Porque en este contexto, en este which, ¿ok? En este which, aparte de la ejecución tenía que acompañar un commit, ¿ok? Ese era el motivo, el punto commit, nada más. Hecho eso, ya se logra crear por acá la vista, ¿no? Y en general se puede hacer pues lo mismo que te ofrece cualquier proceso, cualquier elemento que querramos desarrollar ahí. Inclusive hasta podríamos eliminar también la view, o sea, para que más o menos se vean un ejemplo. Se puede eliminar datos, quizás no es lo más adecuado, pero también por acá, por ejemplo, a ver, desde acá voy a eliminar drop view. Si es que existe para... A ver, exit. Si es escrito, ¿no? Si es bien escrito, exits. Si es que existe vista clientes 2, eliminar. Pues de esa manera, así como desde acá, yo tengo permiso de eliminar la vista clientes 2. Vamos a ver por acá, database, ventas prácticas, view, se eliminó. ¿Ok? Para SQL Server va a dar lo mismo que sea yo desde SQL Management o de que sea yo desde desde Python, no con SQL Alchemy. Profe, una consultita para yo aclararme, para Sí. mi idea. Nos resultó el Vista 2 porque teníamos un Lite, ¿cierto? SQL Lite. Pero para el SQL Server nosotros tenemos que agregarle el punto commit. Eso es, así funciona. Sí, SQLite te va a pedir menos formalidades, por lo mismo que es más para principiantes, para comenzar, ¿no? En este nivel básico hacia intermedio. Pero ya con SQL Alchemy, sobre todo con SQL Server, estos pequeños detalles que pueden parecer mínimos toman muchísima relevancia. Gracias, profe. De nada. No, es que es el verdadero recorrido que hay. Sí, Profe, una Profesor, pregunta. una consultita. En este caso, pero el cómic creo que está más relacionado con, con, D- con DML, no tanto con DDLs. ¿Por qué es necesario ponerle commit? correcto, estimado. Lo que sucede es que este commit no es un commit de SQL, es un commit a nivel Python. Ah, ya, ya.
Ya, Sí, sí. genial. Muchas gracias, profesor. No se preocupe, sí. Por eso no lo usé al Gracias. principio también, pero vale. Sí, siguiente. Perfecto, gracias. Profesor, una consulta. Hablando del cómic, sería entonces, se entendería que el cómic se tendría que poner inmediatamente después de cualquier instrucción SQL, sea un select o un update o delete o drop. Correcto, cualquier ejecución, ¿no? Acá hemos visto dos procesos de momento. La consulta, que es una importación de datos con read-SQL, es decir, que el proceso inicia y termina llenando el objeto. Una vez que el objeto consulta 4 completa toda la información que debe tener, no hay nada más que hacer. Es por eso que podemos usar esta función sin problemas. Pero, ¿qué pasa en una sentencia? Tú sabes que en una sentencia, dependiendo del tipo de sentencia que sea, hay un tiempo de procesamiento. O sea, no es inmediato. En ese momento, la conexión se hace solamente en el contexto de with que estamos indicando por acá. Por eso, siempre vas a tener que usar commit al final de este with. O sea, si tú dices acá, quiero eliminar, crear, alterar, etcétera, entonces tienes que dejar el commit al final. Si no, te va a pasar como hace un rato que mandaste la sentencia, pero no finalizaste este momento en donde dices tu orden. Y por eso Python se quedó como que en el aire, porque nunca le hicimos termina. Ok. Ok, estimados. No, está muy bien esas preguntas para terminar de cubrir todo esto. Entonces, miren, esta sentencia de eliminar vista, la vista clientes 3, lo voy a hacer desde acá. ¿Vale? Me está dando un check. A veces, por eso les decía hace un momento, ¿no? Con SQLite es mejor entrenar probando cosas y ya con un poquito más de nivel, recién SQL Server. Cuestión que ya tienes una buena base y puedes darle más atención a los tecnicismos. Bien, entonces vamos a ver por acá. Si es que sigue existiendo la vista 3, me dice que ya no, yo la sigo viendo acá, pero es solamente porque no lo tengo actualizado. Desconecto, vuelvo a conectar y se fue la view vista clientes 3. Y así, ¿no? Y así, señores. A ver, ¿qué más nos falta por acá? ¿Qué más nos falta por acá? Nos quedan unos minutos. ¿Qué otra operación importante nos falta ver? O quisieran sugerir, por ejemplo. Profe, ¿podemos regresar al ejemplo que está en Colab, donde se ponían los parámetros? Claro que sí. Ahí, ¿qué pasaría si en lugar de ser un solo parámetro, sea dos o más parámetros? ¿Cómo sería la estructura en todo caso de la consulta? Ah, perfecto. Claro, a ver, vamos a definir por acá. Vamos a definirlo acá por separado. Acá vamos a decir parámetros de la consulta. Y acá vamos a definir, bueno, query-param, por ejemplo. No soy muy creativo de nombres ahorita. Y esto de acá lo pasaríamos para aquí, para no saturarlo. Y va quedando así. ¿Ok? Engine, param, query params. ¿Qué tipo de objeto es este? Es como un diccionario, parece, ¿no? Exacto. Un set. Tibio está bien, es un diccionario. Entonces, el argumento params aquí es un diccionario. Por tanto, puede tener varios valores. Por ejemplo, yo podría decir edad min, y acá mencionar, ¿no? Edad min user, o sea, que ingresó el usuario. Y por acá, edad max. Y digo, oye, ¿su valor de esto cuál es? Ah, es la edad máxima ingresada por el usuario. O sea, el usuario quiere consultar clientes y filtrar por ciudad y rango de edad. ¿Listo?
Por acá le mandamos el for. Bueno, por allá le puse el while. Y solamente habría que preguntarle cuál es la edad mínima o cuál es el límite del rango, ¿no? Suponiendo que querramos que nuestra consulta tenga dos valores, o tres parámetros acá. Y acá decimos, ¿no? User min, edad min, ingrese la edad mínima. Acá ya no ponemos capitalices, sino ponemos int. Uy, ¿qué fue? Y acá ponemos máxima. Y acá ponemos máxima. Estos valores dejarán acá. Creo que todavía sigue en el entorno. Edad mínima vamos a poner 20. Edad máxima 29. Y estos parámetros pues van a formar un diccionario. Sin mayor problema, un diccionario. ¿Cómo los incorporamos acá? Bueno, decimos acá word y luego decimos por acá and if. Y por acá creo que justamente habíamos visto un caso de between. Perfecto. Between. Así es que decimos por aquí y edad dentro de, y ya ustedes saben, edad min y edad max. Muy bien, estos parámetros están acá en query param y algo falló. A ver, vamos a ver qué Los pasó. corchetes. Puede ser, puede ser. Ah, ya, cerca. Los dos puntos. Si yo no coloco dos puntos, SQL va a pensar que me estoy refiriendo a una variable declarada o a una columna de SQL. Así es. Por acá, bueno, ya se va a guardar con el mismo nombre, está sobrescrito, pero de esa manera lo tenemos. Y ahí tenemos nuestro query que consulta tres parámetros: ciudad, edad mínima y edad máxima. Y listo, señores. Los dos puntos son acá parte de la nomenclatura de este formato text. Es este puente entre SQL y Python, el formato de solicitud desde Python hacia SQL. Esos dos puntitos. Más bien voy a ir subiendo antes que me olvide este otro documento con SQL Server. Y así está, estimado. Se ha pasado rápido estas 6 sesiones. Nos quedan, me parece, unas 3 más. Ya han sido muy entretenidas, profe. Es bueno saber. Es bueno saber. No, Python da para meses todavía. Pero bueno, estamos ganándole el tiempo. Bien, entonces, espero que esta clase y todas las herramientas que se han mostrado hayan sido de ayuda. Voy a hacer el intento, ¿ok? Quiero hacerlo, pero ojalá se pueda dar, para mostrar un poco de la conexión en SQL PostgreSQL. Hay un servicio muy bueno que es de Render. Yo uso este servicio, es bastante más simple, menos burocrático, digámoslo así, menos técnico en cuanto a los requisitos que te pide. En esencia, tú puedes tener tu propia base de datos en Postgre, ¿no? Y alojarlo acá. El costo es entre 6 a 7 dólares más o menos, pero en fin, no depende del proyecto que quieras utilizar y de cuánto uses, también te van a cobrar. Y bueno, es eso principalmente. Voy a ver si consigo una versión gratuita y a la próxima clase hacemos unos 15, máximo 20 minutos para probar esa conexión y por ahí uno que otro cabo suelto que estemos dejando por acá.
pero ya lo principal de SQL Management y el mismo SQL creo que ya se ha cubierto el día de hoy. Los temas que nos faltan van a ser principalmente sobre Machine Learning y cómo generar pues nuestras predicciones a partir de estos datos. Bien, señores, espero entonces que mañana tengan un excelente inicio de semana y nos vemos el día sábado. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias, profesor. Buenas noches.